Gracias le damos a Dios que un día del Señor como hoy, domingo, podemos estar reunidos en su nombre. Le damos la gloria a Él y le damos las gracias porque nos ha permitido que nos reunamos. La semana pasada estuvimos hablando de los aspectos de la ley moral y bueno, de la ley de Dios, y vimos que había un aspecto moral, había un aspecto ceremonial y había un aspecto civil. Decíamos que el aspecto moral es aquel que son los 10 mandamientos en resumen, porque la ley moral es mucho mayor, pero se resumen en los 10 mandamientos. Y vimos que la ley moral es eterna y que permanece para siempre y que es inmutable, no cambia. Vimos que la ley moral aplica tanto a los regenerados como a los no regenerados, es decir, a los creyentes como a los que no lo son, porque es una norma, es lo que Dios exige del hombre por ser criatura de Dios. Y esto daña tanto a unos como a otros, a los convertidos como a los que no. Hablamos de la ley ceremonial diciendo que la ley ceremonial consistía en ceremonias, en ritos, en purificaciones, en limpiezas, y todo aquello lo que hacía era ser una sombra o una figura de Cristo, el que había de venir, y que todo aquello acabó cuando Cristo vino y murió. O sea que la ley ceremonial estuvo vigente desde Adán hasta que Cristo murió. A partir de ahí, todos aquellos rituales, todos aquellos sacrificios dejaron de ser, porque ya había venido la esencia, ya había venido el cuerpo de todas aquellas ceremonias, que es Cristo, que es el antitipo de todas aquellas profecías, en cierto sentido eran profecías de que Cristo Jesús, el Mesías, iba a venir al mundo y Él era el verdadero sacrificio. Por lo tanto, cuando Cristo ya murió, pues todo aquello ya acabó. Y decíamos de la ley civil que igualmente, igual que la ley ceremonial, fue dada solo para Israel, porque eran unas leyes que Dios les había dado como una especie de constitución, para que el pueblo supiera cómo gobernar, cómo servirse unos a otros y cómo tenían que ser las relaciones entre los conciudadanos del pueblo de Israel, y también cómo tenían que ser con las naciones vecinas, y cómo tenían que tratar a los esclavos, y cómo tenían que tratar a las personas necesitadas. O sea, que eran una especie de leyes que Dios había dado al pueblo para que supieran cómo relacionarse unos con otros. Y esta ley civil también desapareció porque esto fue vigente mientras el pueblo de Israel era una teocracia, era el pueblo escogido por Dios y Dios reinaba en ellos. Pero ahora sabemos que esas leyes civiles ya no aplican tanto al pueblo de Israel, porque ya acabó la teocracia y por lo tanto esas leyes aún son buenas y muchas naciones las tienen en sus propias constituciones, porque son leyes de Dios igualmente. Toda la ley de Dios, tanto la moral, la ceremonial como la civil, viene de Dios y por lo tanto es buena. La ley es buena, santa, y el mandamiento es santo, bueno y justo. Por lo tanto, todas estos aspectos de la ley moral, de la ley de Dios, son para la bendición del hombre. Pero hoy vamos a hablar de algo que solo vamos a centrarnos en la ley moral, es decir, en los 10 mandamientos. Siempre que hablemos de la ley moral estamos hablando de los 10 mandamientos, que son el resumen de toda la ley moral. Y para empezar vamos a hablar sobre los usos de la ley moral. ¿Qué me refiero con los usos? Estoy refiriendo a las funciones para las cuales Dios nos dio su ley. En concreto la ley moral. ¿Para qué Dios nos dio la ley moral? ¿Qué función tiene la ley moral tanto para los creyentes como para los que no? ¿Por qué Dios nos dio, con qué intención nos dio Dios esta ley moral a los seres humanos? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar de ella? Estos son los usos de la ley. Los teólogos han estudiado este tema y han sacado 3 usos que son importantes para todo el ser humano. Y vamos a verlos uno por uno. Yo los adelanto, uno es el llamado uso pedagógico, es decir, pedagógico significa de enseñanza. El uso pedagógico de la ley moral se refiere a que Dios nos enseña algo a través de la ley. Luego tenemos el uso civil, que no confundamos con el aspecto civil, que es el uso que Dios da para refrenar el pecado en la humanidad. Lo veremos con detalle. Y luego veremos también el uso o función de la ley, que está referido de forma didáctica, para el creyente en particular, como regla de vida para el creyente. Estos son los 3 usos que hoy vamos a desarrollar un poquito. Para empezar,
hay una pregunta en la Biblia que tenemos que saber responder. Tenemos una pregunta en Gálatas 3:19 que todo creyente debe saber responder, porque es una pregunta que ya en sí tiene la respuesta, pero nosotros tenemos que saber responder a esta pregunta. Y la pregunta es, Gálatas 3:19, ¿para qué entonces la ley? En otras palabras, ¿para qué sirve entonces la ley? Pablo ha estado disertando antes, diciendo que la ley nos justifica, que la ley nos salva, que el único que nos justifica es Cristo por medio de la fe. Entonces ya llega el momento que dice, entonces ¿para qué? Dice Pablo, ¿para qué entonces nos dio Dios la ley? Esto es lo que queremos responder. ¿Qué funciones tiene la ley? ¿Qué utilidad tiene la ley? ¿Qué usos tiene la ley? Esto es lo que queremos responder. Y esta pregunta es muy importante y tenemos que saber responderlas. Así que la ley moral tiene este aspecto que es que vincula desde el primer hombre hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Es decir, que es eterna. Y hablando de la ley moral, que es lo que se refiere a estos usos, no vamos a hablar de la ley ceremonial ni de la ley civil, sino solo de la ley moral, de los 10 mandamientos. Vemos que tiene estos usos y vamos a ver el uso pedagógico. ¿Para qué entonces la ley? Bueno, en principio la ley nos fue dada para enseñarnos primero la justicia, la santidad, el carácter de Dios. Porque a través de los mandamientos, a través de la ley moral, podemos ver cómo es Dios. A través de cómo lo que Él manda, lo que Él prohíbe, lo que Él nos obliga o nos manda para hacer, a través de estos mandamientos podemos conocer a Dios. Y esto es lo que nos revela la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y al mismo tiempo que Dios nos enseña lo que a Él le agrada y cómo agradarle a Él, al mismo tiempo nos está mostrando que nosotros no podemos cumplirlo. No podemos llegar a cumplir perfectamente lo que Él nos pide en su ley. Por lo tanto, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue añadida, dice aquí en el mismo versículo que hemos leído antes, en el Gálatas 3:19, ¿para qué entonces la ley? Y luego da la respuesta. Fue añadida por causa de las transgresiones. Es decir, que cuando nos miramos en la ley, vemos que somos incapaces de poder llegar a un nivel de cumplimiento que sea perfecto, porque Dios nos demanda el perfecto cumplimiento de todos sus mandamientos. Y entonces cuando vemos que no podemos cumplirlos, nos está enseñando esta función de la ley, que es mostrarnos que verdaderamente somos pecadores y que hay iniquidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo nuestro ser. Por lo tanto, la ley fue introducida por causa de las transgresiones, por causa de los pecados, para mostrar nuestros pecados, para mostrar nuestra iniquidad, para mostrar que somos pecadores. Esta es lo que decíamos la semana pasada, es como aquel espejo que nos muestra nuestras imperfecciones y nos muestra cómo realmente somos, y la necesidad que tenemos de escapar de la ley es solamente por medio de Cristo. Esto es lo que nos muestra la ley de Dios. Este es el uso pedagógico de la ley de Dios. Así que cuando vemos la ley de Dios, vemos nuestra propia incapacidad, vemos nuestra propia imperfección, vemos que no podemos satisfacer las exigencias de Dios. Y esto es así porque el hombre, desde que cayó Adán, tiene una naturaleza corrompida, tiene una naturaleza que va en contra de la ley espiritual de Dios. Y esa corrupción que hay en el corazón del hombre lucha contra la ley espiritual de Dios, porque son dos cosas completamente distintas, son antagónicas. El hombre quiere vivir a su manera, el hombre quiere vivir conforme lo que él quiere de su propia vida. Él está hinchado por su amor propio, el hombre está hinchado por su propia vanidad, está hinchado por su orgullo, por su soberbia, y lo único que quiere es que deje a Dios tranquilo. Él no quiere saber nada de Dios, y esa lucha que hay contra la ley espiritual de Dios hace que el hombre se vea a sí mismo como un ser muy arrogante y se enorgullece de sí mismo, porque no se compara con la ley de Dios, simplemente se compara con sus propios pensamientos, y de esa manera el hombre llega a ser un hombre corrompido y depravado, porque no se conforma a la ley de Dios, se conforma a sus propios pensamientos.
Cuando el hombre no se aplica la ley de Dios para vivir conforme a ella, lo que hace es que vive en hipocresía, porque piensa que está viviendo una santidad, piensa que está viviendo una forma que es agradable para Dios, cuando realmente la única forma de agradar a Dios en nuestra vida es cumpliendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es la única manera. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que decimos ahora. Por medio de la ley nos da a conocer nuestros pecados. Nos comparamos contra la ley de Dios, que es tan perfecta, tan grandiosa, tan gloriosa, y ahí vemos y nos damos cuenta y nos conocemos que somos pecadores. Cuando ya el estándar de nuestra vida no está regida por nuestros pensamientos, sino que nos miramos en la ley de Dios, entonces vemos cómo somos en realidad. Eso que hasta ahora ha estado tapado porque no contábamos con la ley de Dios para nada y vivíamos conforme a nuestros propios pensamientos. En cuanto un hombre se acerca a la ley de Dios y la compara con su forma de vivir, no tiene nada más que caer y decir: soy un pecador, no puedo cumplir la ley. Eso es la ley, el uso de la ley pedagógico. Nos enseña que somos pecadores y al mismo tiempo nos enseña la justicia perfecta de Dios. Y cuanto más veamos la justicia perfecta de Dios en la ley, en los 10 mandamientos, tanto más pecadores nos vamos a ver. Porque vamos a ver la gloria que hay en su ley y vamos a ver los depravados que somos nosotros, nuestro corazón, y lo corrompido que está, que no es capaz de someterse ni a un solo de sus mandamientos. Cuando hablábamos, ya decíamos la semana pasada, que la ley moral no solo es cumplir externamente los mandamientos de Dios, sino también cumplirlos con los pensamientos y de corazón. Es decir, que está atada también toda nuestro ser, no solo la parte externa que se ve, sino que cumplir los mandamientos es cumplir también con unos pensamientos sanos, con unos pensamientos que no se dejen desviar de la ley de Dios y que nuestro corazón tampoco se deje desviar de la ley de Dios. Y cuando comprendemos todas estas cosas, es cuando nos damos verdaderamente cuánto nos falta, qué pecadores somos y cuánto nos falta para agradar a Dios. También dice Romanos 5:20 que la ley entró para que abundara el pecado. Esto es lo mismo que estamos diciendo hasta ahora. Cuando la ley entró en el mundo, manifestó el pecado que hay en el corazón de los hombres. Estos 3 versículos que hemos leído hablan de lo mismo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 5:20 dice: así que la ley entró para que el pecado abundara. Y también nos dice en Gálatas que el fin de la ley es mostrarnos nuestras transgresiones. O sea que todo viene a decirnos que verdaderamente la ley de Dios nos revela cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Y este es el fin primordial de la ley. El propósito de la ley es Cristo. En alguna Biblia dice el fin de la ley es Cristo. Pero aquí cuando decimos el fin de la ley, no se refiere a que la ley ya dejara de existir porque ya Cristo ha venido y la ley ya no tenga importancia para nosotros. Cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, está hablando del propósito de la ley. En griego, como en español, pues la palabra fin tiene esas dos acepciones. Puede ser el fin de una cosa, el acabar una cosa, o puede ser también un objetivo que tenemos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que con Cristo ya acabó la ley y ya no tengamos que tener referencia en ella, sino está diciendo que el propósito de la ley es Cristo. ¿Verdad que entendemos que el fin tiene esas dos acepciones, esta palabra? Si puedes decir, ya he acabado la casa, por fin, ya está acabada. Vale, eso es una forma de hablar de la palabra fin, se acabó lo que estaba haciendo. Pero cuando decimos, hombre, yo estoy estudiando porque tengo el fin de luego trabajar en lo que yo estudie, es un propósito. Bien, cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que ya Cristo ha acabado con toda la ley, sino que ha abrogado la ley. Él mismo dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que cuando Cristo dice que Él no ha venido a abrogar la ley, está diciendo, como dice Pablo en otro lugar,
que el fin, el propósito de la ley es Cristo, es llevarnos a Cristo. Esa es la verdadera intención de esta palabra. Así que la ley nos lleva a Cristo como si fuéramos reos de nuestros pecados. Cuando el hombre se compara con la ley de Dios y ve que no hay solución para él, que no hay forma de que el hombre se pueda salvar por sí mismo, porque nunca puede cumplir la ley de Dios, la ley le encierra de tal manera que no hay una salida, no hay otra salida nada más que Cristo. Y entonces tiene que acudir a Cristo en busca de la salvación, porque la ley le impide la salvación, no le puede dar la salvación. Y por lo tanto, lo que la ley hace es encerrarle en sus propios pecados para que él acuda a Cristo, humillado. Este es el fin pedagógico de la ley. Nos enseña la justicia, el carácter, la santidad de Dios y al mismo tiempo nos enseña nuestro pecado. Esto es el primer uso de la ley de Dios. Dios no hizo al hombre para que no pudiera cumplir la ley, al contrario, Dios hizo al hombre para que pudiera cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios. Lo hizo perfecto, lo hizo inocente, lo hizo santo, lo hizo inclinado a obedecer a Dios. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 dice: solo esto he hallado, que Jah Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, significa que lo hizo justo, lo hizo íntegro, lo hizo de tal manera que él pudiera obedecer la ley de Dios. Lo hizo de tal manera que el hombre, Adán, pudiera siempre estar en una relación de obediencia a Dios. Dios no puso nada malo en Adán, todo lo contrario. Él le puso y le dio una rectitud para que él pudiera verdaderamente obedecer a Dios de una forma natural, sin ninguna restricción, sin ningún impedimento. Él podía obedecer a Dios de una manera fácil, porque Dios hizo al hombre lo hizo recto, lo hizo justo, lo hizo santo. Pero ¿qué ocurrió? Dice después: pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Y aquí es donde el hombre se echó a perder. Se buscó su ruina. ¿Por qué? Porque buscaron las perversiones. No se cuidaron de seguir obedeciendo a Dios y de continuar esa vida de rectitud y de justicia, sino que buscaron por sí mismos perversiones. Y eso es lo que hizo que el hombre ya no pueda cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró en su corazón y el pecado le impide, y el pecado hace que su propia naturaleza pecaminosa luche contra la ley espiritual de Dios. Y siempre perderá, nunca podrá alcanzar la justicia por medio de la ley de Dios, por cuanto no la puede cumplir. Gálatas 3:23 y 24. Fijaros, dice: y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Es lo que decíamos antes, la ley nos encierra, la ley nos deja sin salida, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y luego en el siguiente versículo dice: y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. O sea que la ley, aquí Pablo está comparando la ley con un tutor. El tutor, ¿cuál es la función del tutor? En aquellos tiempos, en el primer siglo, los tutores se dedicaban a cuidar de los hijos de su amo. Es decir, el tutor era aquel que llevaba a los niños al colegio, a la escuela, los traía de vuelta a casa y estaba todo el día con ellos. Ese era el tutor. Y el tutor lo que hacía era disciplinar a los niños cuando hacían las cosas mal y enseñarles cosas buenas. Este era el tutor. El tutor se encargaba de la disciplina, se encargaba
de la enseñanza, se encargaba de que el hombre, de que aquellos niños de su amo fueran y tuvieran una buena conducta en su vida. Y esta era la función del tutor. Y Pablo compara a la ley de Dios, la ley moral, con ese tutor. ¿Por qué? Porque la ley nos dice cómo tenemos que vivir, nos dice cómo tenemos que actuar, nos da la enseñanza de cómo tenemos que ser. Pero al igual que aquellos niños que estaban bajo el tutor, lo que querían ya era, cuanto antes, poder ser liberados de ese tutor, de ese personaje que lo que hacía era disciplinarlos, y ellos querían ya alcanzar una madurez para ser ya liberados del tutor. Así, el hombre que se acerca a la ley, lo único que quiere es que, o debería producir en su corazón, es que quiere ser ya liberado de esa ley que le oprime, que le encierra y que no le da la salida, que no le da la salvación y le justifica. Y eso hace que acuda a Cristo, porque quiere librarse de la carga de la ley, porque él no la puede cumplir, es maldición para él. Y por eso Pablo compara a la ley con el tutor, porque el tutor lo que hace es disciplinar al niño para llevarlo por el buen camino, y así la ley nos lleva, cuando vemos sus exigencias y vemos qué grandiosa y gloriosa es la ley de Dios, nos lleva, y al ver que no podemos cumplirla, nos lleva hasta Cristo de la mano, para que podamos acudir a Él en busca del perdón por los pecados que la ley nos muestra que no podemos o que cometemos cada día, porque la ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Por lo tanto, ese tutor, lo que hace, esa ley, lo que hace es llevarnos a Cristo de la mano. Esta es la ley moral de Dios, el uso pedagógico de la ley moral de Dios. Vuelvo a repetir, nos muestra la gloria, la santidad, la justicia, la perfección, el carácter de la santidad de Dios. Y al mismo tiempo nos muestra nuestros pecados para llevarnos a Cristo. La ley nos empuja a Cristo. Y luego Cristo nos empuja a la ley para nuestra santificación. El uso civil de la ley. Esta era la segunda función de la ley moral, es el uso civil. ¿A qué se refiere el uso de la palabra civil en cuanto al uso de la ley? Bueno, ahora va a hablar solo en qué forma la ley moral afecta a los no creyentes, a los no regenerados, a los que no son hijos de Dios. Cómo la ley tiene utilidad para ellos, aunque ellos no lo sepan. Pero nosotros entendemos, cuando leemos y estudiamos la ley moral, que incluso la ley moral tiene fuerza contra el no creyente, contra el no regenerado, porque tiene un uso que es primordial en esta sociedad en que vivimos. Y este uso es reprimir el pecado de los hombres. La ley moral, en su uso civil, en su función civil, es reprimir, retener, refrenar el pecado de todos los hombres. Sabemos que en este mundo está lleno de pecadores y por tanto de pecado, pero aún sería peor, este mundo sería inhabitable si Dios no hubiera puesto la ley moral en los corazones de los seres humanos. Porque aún ahora los pecadores, los que no sirven a Dios y los que no quieren ni saber nada con Dios, aún así tienen la ley escrita en su corazón. Y eso les reprime de hacer lo que ellos quisieran hacer. Les reprime, ¿por qué? Porque la ley les acusa de lo que les va a pasar. Y saben que la paga del pecado es la muerte. Y saben que si alguien roba, la ley le va a obligar o le va a mandar allí a la autoridad para que sea encarcelado y se pase unos años en la cárcel. Y eso les reprime de no cometer ese pecado, de no cometer esa actividad de robar o de cualquier otra cosa que va en contra de cualquier mandamiento de Dios, porque la ley que está escrita en sus corazones, en sus mentes, esa ley les reprime y les refrena para que no hagan lo que ellos quieran. Esa es una función de la ley para el no creyente. Si Dios no hubiera puesto la ley en los corazones del hombre, la primera familia hubo sobre la tierra, la familia de Adán y Eva, el primer hijo mató al segundo. Y eso nos muestra de qué forma es el corazón humano, que un hijo mató al otro.
Un hermano mató al otro. Y si Dios no hubiera apartado a Caín de la familia y lo hubiera llevado lejos, pues igual hubiera matado a todos. Pero Dios tomó sus precauciones, echó a Caín, porque no era el plan de Dios que desapareciera la humanidad. Dios tuvo que desterrar a Caín y mandarlo a las tierras de Nod, para que no siguiera con lo que empezó. Si Dios lo hubiera dejado, seguramente hubiera acabado con la vida de los demás, de sus padres y de los hermanos que hubiera venido. Pero Dios apartó a Caín de ahí y ya vino Set y continuó la obra de Dios. Así que la ley de Dios está en los corazones para que el no regenerado se contenga en hacer cosas que él haría si no tuviera esa contención. Por ejemplo, sabemos que el terrorismo mata por las ideas. Tú no piensas como yo, pues yo pongo una bomba y mato a todos los que pueda. Y eso está ocurriendo, lo sabemos, ocurre cada poco, sabemos que hay un atentado en algún lugar del mundo, simplemente porque piensan diferente unos de otros y son capaces de matar indiscriminadamente. O sea que es una cosa que hay en el corazón del ser humano, que ellos lo hacen y aún teniendo la ley moral de Dios en sus corazones. Imaginaos que no hubiera nada que les detuviera. ¿Cómo sería el mundo? ¿Por qué no se matan partidos políticos como ahora está pasando aquí en nuestra tierra? Que hay tantos partidos políticos que piensan unos mal de otros y hablan mal unos de otros y unos se acusan unos a otros. ¿Por qué no hay más muertes? Podría pasar que un líder matara a otro porque piensa diferente. ¿Pero qué es lo que hace que no lo haga? Porque la ley moral de Dios está en su corazón y sabe que si lo hace, se va a pasar todo el resto de su vida en la cárcel. Y eso le reprime. Y eso le contiene de no hacer lo que haría si no tuviera esa ley. Y lo mismo podemos decir de los equipos de fútbol o de cualquier otro deporte. Ya pasa, ya ocurre, que entre ellos se golpean, incluso se matan. ¿Pero por qué no pasa más? ¿Por qué no hay más muertes por eso? Pues porque está la ley ahí refrenando. Está ahí la ley de Dios refrenando sus conciencias y sus mentes para que no hagan lo que ellos quieran hacer, para que su rabia no se desborde, no se desboque y haya más muertes por ese tema. Y la ley de Dios está refrenando, está ahí limitando esa rabia y ese pecado para que este mundo aún sea habitable. ¿Por qué? Porque aquí vivimos los hijos de Dios. Y como aquí vivimos los hijos de Dios, mientras no seamos quitados de aquí, mientras Cristo no venga, aquí este mundo será habitable. Porque Dios lo refrena para que la Iglesia pueda morar en este mundo. Lo hace por amor a nosotros. En definitiva, Dios está mirando por nuestro bienestar. Está refrenando el pecado del mundo para que nosotros podamos vivir aquí. Si no estuviera la ley moral de Dios en los corazones, nosotros seríamos los primeros en desaparecer, porque nos matarían. ¿No mataron a Jesús? Nos matarían a nosotros también. Ahí está el uso civil de la ley de Dios. La ley de Dios lo que hace es reprimir, refrenar, contener, solo externamente. Lo que hace es contener al pecador y hacer actos externos que puedan llevar y saltarse la ley de Dios. Pero no es lo mismo el uso civil de la ley en este aspecto de reprimir, porque solo lo hace externamente. No es una transformación del corazón, solo reprime exteriormente al hombre, para que no haga lo que quiera. Sin embargo, ya lo veremos en el último uso de la ley, en el creyente no es así. En el creyente, la gracia salvadora de Dios lo que hace es regenerarnos por dentro, es transformarnos del corazón hacia afuera. En el hombre no regenerado tiene que Dios que limitarlo, pero al creyente, al Hijo de Dios, lo que hace es transformarlo. Son dos cosas muy diferentes. Ser limitado por Dios, ser refrenado por Dios, o ser transformado por Dios. En nuestro caso, en el caso de los creyentes, de los cristianos, Dios nos transforma. Y eso hace
Dios transformando nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestra mente, hace que luego nosotros nos conformemos a la ley de Dios. Y no es la ley para nosotros una limitación, una carga, una acusación. Para el no creyente sí, para nosotros es una delicia caminar en la ley de Dios, como hemos leído en el Salmo 119. Es un gozo, es una delicia. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita para hacerlo. Dios nos capacita para amar la ley de Dios. Lo que el hombre natural no puede hacer. El hombre natural siempre está luchando contra la ley espiritual de Dios. Los creyentes debemos amar la ley de Dios. Así que el uso que tiene la ley para los no creyentes es reprimirles para que no hagan lo que ellos quieran. Así que el freno que Dios ha puesto en los corazones y las mentes de los no convertidos es un bien para ellos, aunque ellos no lo sepan. Porque si ahora las personas no convertidas pueden tener una familia, pueden tener un trabajo, pueden tener salud, pueden tener vida, es porque Dios simplemente ha refrenado todo lo que es la maldad en la humanidad. Él lo hace por medio de su ley, lo hace también por medio de la gracia común de Dios, y Él hace que esta humanidad pueda aún vivir de alguna manera, entre comillas, felices o viviendo unas vidas normales, viviendo unas vidas que incluso los no convertidos pueden llegar a ser felices en este mundo. Pero todo es por la gracia de Dios. Si Dios nos dejara, si la ley moral, si Dios no pusiera esa ley moral en los corazones de los que nacen en este mundo, verdaderamente sería inhabitable. Así que el hombre sin Dios aún sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios nos da a nosotros, los creyentes, la capacidad de hacer lo bueno y de rehusar lo malo. Y el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, conoce lo que está bien y lo que está mal, pero no tiene esa capacidad. Si Dios no lo reprime, si Dios no le obliga a no hacer lo que ellos quieren hacer, sería un desastre y una ruina para toda la humanidad. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 1 del 8 al 10. Timoteo 1, 8 al 10. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. ¿Vemos? Dice que la ley es buena y está dada para todos estos, para todos los que practican esta clase de pecados y todos los demás pecados. ¿Por qué es buena? Porque la ley lo que hace es reprimir a todos estos. La ley es buena porque les enseña a todas estas personas la maldad que hay en ellos y les enseña que de ninguna manera podrán recibir la salvación si no se arrepienten de sus pecados. La ley es buena en el aspecto de que le muestra a todos esos pecadores cuáles son las concupiscencias de sus corazones y cuál es la maldad de su naturaleza caída. Y de esa manera pueden venir a Cristo en busca del perdón y de la salvación. Pero la ley lo que les muestra a todos estos es su maldad y su pecado. Pero dice al principio, en el 9, sabiendo esto que la ley no está puesta para el justo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí un antinomiano diría, ves, aquí dice que la ley no es para el justo, no es para el creyente. La ley no es para el cristiano. ¿Ves? Aquí lo dice. Pero ¿qué está hablando aquí Pablo? De la misma manera que está diciendo que la ley es para todos los transgresores e irreverentes,
También está diciendo que la ley no condena a los justos. La ley no está puesta para condenar a los justos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido perdonados y ya la ley no nos puede condenar. La ley no nos justifica, pero tampoco nos condena. La ley no nos justifica, no nos puede salvar, pero al creyente tampoco le puede condenar, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y aquí está hablando Pablo de pecados y pecadores, de esta clase de pecados que son contra la ley moral. Esto no son leyes ceremoniales, son leyes morales que se las saltan. Impíos, pecadores, reverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, homosexuales, son leyes morales de los 10 mandamientos. Y está diciendo Pablo que estas leyes, todos aquellos que practican esta clase de pecados, la ley les está condenando. Por eso, de alguna manera, la ley fue dada para los pecadores, pero también para el creyente, como veremos después. Pero para el creyente, la ley de Dios no nos puede condenar, porque hemos hallado la gracia por medio de Jesucristo. Y ya la ley no tiene nada contra nosotros. Cuando vayamos a juicio, si Dios quiere, cuando estemos allí, Él juzgará uno por uno a todos los seres humanos. Pero a nosotros la ley no nos podrá juzgar, porque aunque hayamos hecho cosas malas, la sangre de Cristo nos ha limpiado todo pecado. Y la ley no nos podrá condenar, pero a los impíos sí. La ley condenará a todos los impíos, a los que no se han arrepentido nunca de sus pecados. En este sentido es que la ley fue dada para el pecador y no para el justo. El cristiano verdadero sabe que la ley ya no le condena. Y eso no quiere decir que podamos hacer lo que queramos. Así que ahora, si hay ciertas sectas que dicen, bueno, como somos salvos, ya podemos vivir como queramos. Si la ley ya no nos condena, si hemos sido salvados por gracia, ya podemos vivir como queramos. Y toma la libertad con que Cristo nos libertó como libertinaje. Pero el que hace eso demuestra que no es un hijo de Dios verdadero. Ya lo hablamos cuando hablamos de 1 de Juan. El que no guarda los mandamientos de Dios no es un hijo de Dios. Así que el que seamos salvados por la gracia para siempre no significa que podamos hacer lo que queramos. Al contrario, tenemos más delito, por así decirlo, si cometemos pecados sabiendo o pensando que la ley de Dios ya no nos condena y podemos hacerlo. Eso es muy problemático para un creyente. Así que, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y vamos a tomar pues ya por último el último uso o función de la ley, que es el uso didáctico, o también se le llama normativo, por las normas, que la ley es una norma para el creyente, y este está referido a los cristianos. Este aspecto, esta función de la ley, está referido solo a los cristianos, porque el inconverso no lo puede hacer. El uso didáctico de la ley de Dios nos revela lo que a Dios le agrada. Decíamos que revelaba la santidad, la justicia, etcétera, de Dios. Y también que a Dios le agrada. Y el cristiano tiene que agradar a Dios. Por lo tanto, la ley moral aplica al cristiano porque le enseña cómo debe y puede agradar a Dios. Si Dios nos dice lo que a Él le agrada, el deber del cristiano es conocer la voluntad de Dios para poder hacerla y de esa manera agradar a Dios. Por eso nosotros los creyentes tenemos que tener un conocimiento de la ley moral de Dios, porque tenemos que vivir conforme a ella. Esas son las normas que Dios nos ha dado para poder agradar y hacer lo que le agrada a Dios y poder vivir la voluntad de Dios. Ese es el conocimiento que nos da la ley para nosotros los cristianos, el poder agradar a Dios cumpliendo la ley de Dios. Sabemos que dice Juan, el que me ama guardará mis mandamientos. O el mismo Cristo decía en 15:10, si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús mismo decía, dijo que Él guardaba los mandamientos de Dios. Y si Él lo guardó, ¿qué debemos hacer nosotros? Igualmente. Juan decía en la primera epístola de Juan,
que debemos andar como Él anduvo. Y si Él anduvo guardando los mandamientos de Dios para agradar a Dios y para demostrar amor a Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, guardar los mandamientos de Dios y de esa manera demostrar nuestro amor hacia Él. Vamos al Salmo 119. 119, 165. Fijaros este pequeño versículo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos piedra de tropiezo. Mucha paz hay para los que guardan tu ley. El mundo busca la paz y no la encuentra. Nosotros sabemos dónde encontrar la paz, en guardar la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermanos, si esto no es una exhortación a que los cristianos vivamos en la ley de Dios, ya no sé lo que es. Pero si queremos tener paz en nuestras vidas y que no haya tropiezo en nuestras vidas, debemos guardar la ley de Dios. Un cristiano que diga que no, la ley no tiene nada que ver con él, no entiendo cómo puede aprovecharse y beneficiarse de este versículo. Porque este versículo es para aquellos que aman la ley de Dios. Tú quieres tener paz en tu corazón, tú quieres no tener tropiezo, ama la ley de Dios, cúmplela, guárdala, obedécela. Y esto es lo que el creyente necesita y que el mundo no puede recibir. Y nosotros sí lo hemos recibido por la gracia de Dios. A veces el cristiano tiene una mentalidad que piensa que aquel que guarda los mandamientos de Dios es alguien que está fuera de este mundo, que no sabe, que está de alguna manera ido, porque aquí se le ocurre guardar los mandamientos de Dios. Al mundo no, desde luego. Y da la sensación que a veces los cristianos pensamos que guardar los mandamientos de Dios es como algo extraño, como algo que no tiene lugar en el mundo de hoy. Pero eso es lo que el mundo quiere que pienses tú. Pero lo que Dios dice es que si guardas los mandamientos de Dios vas a tener paz. Y no habrá tropiezo delante de ti en tus caminos. Así que hagamos caso a Dios, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o al mundo? ¿O a tus pensamientos? El cristiano que cumple los mandamientos de Dios no es alguien que esté alejado de la realidad. Todo lo contrario. El cristiano que cumple los mandamientos de Dios es alguien que sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Primero agradar a Dios. Y en consecuencia, tener paz. Porque si agradas a Dios y amas a Dios de esa manera, Dios te va a dar su paz. Así que, para acabar, la ley y el Evangelio son dos cosas diferentes. La ley nos lleva al Evangelio, pero la ley no salva. La ley no puede salvar, pero nos lleva a Cristo, nos lleva al Evangelio para encontrar la salvación. Hay quien dice que para que el hombre sea libre, para que el hombre se libere y sea libre en este mundo, tiene que vivir ajenos a la ley, ajenos a la ley de Dios. Porque dice, si derribamos la ley de Dios, seremos libres, porque la ley de Dios nos ata, nos impide que seamos libres los seres humanos. Y por eso hay tantas corrientes hoy en día, hay tantas asociaciones y tantos partidos políticos que lo que enseñan es a vivir conforme a la justicia humana y dejan la justicia de Dios de lado, no quieren saber nada con ella. Y promulgan y quieren leyes que sean en contra de la familia y en contra y inventan cosas nuevas de ideología de género y tantas cosas y matrimonios que no son los bíblicos, verdaderos matrimonios. Todas estas cosas lo que están pretendiendo es abolir la ley de Dios, porque piensan que aboliendo van a ser más libres ellos para vivir y su vida van a ser más libres, porque ya no van a tener ninguna atadura y podrán hacer lo que ellos quieran. Y piensan que eso es la verdadera libertad. Pero Jesús dijo en cierta ocasión que el que practica el pecado es esclavo del pecado. No es más libre, sino esclavo. El que practica el pecado no es más libre,
que practique el pecado como esto. Viva la homosexualidad y viva el matrimonio gay, y no sé. Los que practican esos pecados se creen que son más libres, pero en realidad Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Aquí le hacemos caso a Jesús o a los irreverentes y profanos. Así que también dicen otros que la ley moral le quita a Cristo su gloria, porque si tenemos que estar más por la ley de Dios, que Cristo queda como un segundo plano, pero esto es una mentira, porque la ley de Dios lo que hace, la ley moral de Dios lo que hace es exaltar a Cristo, lo exalta, no es una competencia, sino al contrario, la ley lo que hace es exaltar a Cristo, y lo exalta de tal manera que cuando la ley encierra a todos los seres humanos bajo el pecado para que vean que la única solución es Cristo, la ley exalta a Cristo como el Salvador. En el uso pedagógico de la ley, cuando la ley nos encierra a todos bajo pecado, lo hace para exaltar a Cristo como nuestro Salvador. Lo está poniendo por encima, lo está exaltando, le está dando la gloria que él merece. La ley no compete contra Cristo, al contrario, la ley sirve a Cristo, la ley lleva a la gente a Cristo, por lo tanto exalta a Cristo como el Salvador de aquellos pecadores que vienen a Él arrepentidos. Y cuando decimos que la ley civil, Dios reprime el pecado del hombre, es porque hay un rey en este mundo, y este es Cristo. Sabemos que hay un príncipe, que es el enemigo, pero sabemos que hay un rey por encima de él, y este es Cristo. Por lo tanto, la ley civil lo que hace es exaltar a Cristo como rey, porque Él es el que reprime a los pecadores. Y Él es el que reprime para que este mundo sea habitable, para que en este mundo los hijos de Dios podamos vivir hasta que Dios venga, hasta que Cristo venga. Y este es el uso de la ley, exalta a Cristo como el Rey, como el Señor. No hace competencia a Cristo, todo lo contrario, lo exalta. Así que esta es la función de la ley. Pablo decía que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo se esforzaba en cumplir la ley. Pablo tenía un deseo genuino de obedecer la ley, de agradar a Dios a través de la ley. Pero él sabía que no la podía cumplir y por eso decía, no obstante, él tenía una lucha en su interior. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que debo hacer no lo hago, y lo que no debo hacer lo hago. Él tenía una lucha interna, porque el vestigio que aún tenía él de la naturaleza pecaminosa luchaba contra la ley de Dios. No se podía someter a la ley de Dios. Los vestigios de la naturaleza pecaminosa del hombre nunca se someten a la ley de Dios. Siempre lucha contra ella. Porque la ley es espiritual, pero la naturaleza caída del hombre es carnal y pecadora y es inicua. Y habrá siempre esa lucha. Pablo tenía esa lucha. Pero él decía, no obstante, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Él se esforzaba por cumplirla. Y así debe ser la vida en nosotros. Aunque sepamos que no la podemos cumplir perfectamente y siempre, pero Dios ve con buenos ojos nuestro esfuerzo y nuestra sinceridad cuando venimos a Él e intentamos agradarle y demostrar que le amamos a Dios guardando la ley de Dios. Y es como aquel padre que recibe una carta de su hijo pequeño, se la da a su padre y ve que el padre la lee y ve que está llena de borrones, está llena de falta de ortografía y los renglones están torcidos, pero el padre ve con buenos ojos esa carta y le agrada y le gusta. Y el padre dice, si mi hijo pudiera, lo haría mejor. Y así es nuestro Dios para con nosotros. Por mucho que nos esforcemos, no podremos cumplirla perfectamente, pero si pudiéramos, lo haríamos mejor. Pero Dios se agrada del esfuerzo, Dios se agrada de que lo intentemos, Dios se agrada de que caminemos en ella, aunque no la podamos cumplir perfectamente. Y lo que nos falta por cumplirla perfectamente, Dios en su misericordia
lo recibe como si fuera cumplido. ¿Por qué? Porque en medio de ello está nuestro mediador, que es Cristo. Y por los méritos de Cristo, nuestra vida es santificada. Y nuestras oraciones son santificadas. Y nuestras obras buenas son santificadas. Aunque siempre hay un componente de maldad en cada una de estas cosas. Cuando oramos, muchas veces estamos orando a Dios de labios. Y nuestra mente está en otra cosa. Y nos damos cuenta y pecamos. Estamos llamando la atención de Dios y estamos pensando en otra cosa. O cuando servimos al Señor, cuando predicamos la palabra, a veces tenemos pensamientos que no son de Dios y tenemos que luchar contra ellos. Tenemos que dejarlos a un lado y seguir predicando, porque es una lucha que tenemos. Y cuando alguien hace una buena obra, igualmente, esa buena obra siempre hay un componente de egoísmo o de vanidad o de ser reconocido por los demás. Y todas nuestras mejores obras están siempre manchadas con el pecado, incluso la oración, incluso el servicio a Dios, incluso las buenas obras. Siempre hay un componente que está en nuestro corazón ahí, nuestra naturaleza, y que hace que no sean perfectas nuestras oraciones, y que hace que nuestras buenas obras no sean perfectas, y que hace que nuestro servicio a Dios no sea perfecto. Pero le damos gloria a Dios y gracias, porque Él hace que lo que nos falta para la perfección, por medio de Cristo, Él lo reciba por misericordia y los bendiga igual que si lo hubiéramos hecho, de forma permanente y perfecta. Así que, hermanos, la ley no sirve para justificar ni sirve para salvar, pero sirve para otras muchas cosas de las que hemos visto ustedes en esta mañana. Le damos las gracias a Dios.